año, hermanos. Bienvenido a Capilla Calvario. Si podemos empezar el servicio con una oración, por favor. Y en su rostro. Padre nuestro, gracias por todo lo que has hecho este año pasado y gracias a lo que viene, Señor. Sabemos, Señor, que el mundo está lleno está confundido, Señor, el mundo, Señor. A veces eso nos afecta a nosotros, Señor. Pero hay que correr nuestra carrera, Señor, con paciencia, pasito a pasito, Señor, leyendo tu palabra, Señor. Tú nos das fuerza, Señor. Tu palabra nos das fuerza, Señor. Señor, pido por cada uno de los hermanos que están aquí y los que no están, Señor. A los que no ven, Señor, también, Señor. Señor, pido por el pastor, Señor, por nuestros corazones, Señor, que empezamos este año nuevo, Señor. Pido todo eso en su nombre, Señor. Amén. La oscuridad no prevalecerá.
Señor, a cada uno de nosotros, Señor. En este año nuevo, Señor, como dije, Señor, y como dice la Biblia, Señor, hay que correr nuestra carrera de paciencia, Señor. Hay muchos alrededor de nosotros que no conocen a Dios, Señor. Hay que ser la luz, Señor, para que no los empujemos más, Señor. Hay muchos perdidos en este mundo que necesitan de ti, Señor. También nosotros que te conocemos cada día pedimos, Señor, que necesitamos cada día que caminamos este mundo, Señor. Te pedimos todo eso en tu nombre, Señor. Amén. Feliz año nuevo a todos, y no los saludé. Es siempre una bendición, ¿verdad? Tener un día nuevo, un año nuevo. Dice que Dios dice que sus misericordias son nuevas a cada día. Debemos estar agradecidos que nos ha dado todo un año, el año pasado, el 22, y empezamos un nuevo año. A darle gracias, a alabarlo, a venir a disfrutar más de su palabra, del compañerismo entre los hermanos y también con el Señor, ¿verdad? Darle gracias a Dios. Hermanos, si usted trae una Biblia, por favor, la podría abrir junto conmigo en 1 Juan capítulo 5. Si no trae una Biblia y necesita una Biblia, alguien le puede prestar una Biblia. 1 Juan capítulo 5. Levante su mano y alguien le puede prestar una Biblia. No pienso que vamos a poder terminar este día, este capítulo 5 de 1 de Juan, pero vamos a intentarlo. Vamos a entrar en la palabra, vamos a estudiar un poco de ello, y yo creo que para empezar el año, tener este conocimiento y esta certeza que podemos tener vida eterna es algo muy hermoso. Es algo que podemos estar seguros y podemos confiar en la palabra de Dios. Así es que vamos a leer de los versículos 13 al 21. Aquí el subtítulo, o el título de nuestro mensaje es el conocimiento de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por último, termina en este versículo: hijitos, guardados de los siglos, de los ídolos. Amén. Padre, te damos gracias una vez más al empezar este nuevo año. Agradecidos contigo, Señor, por la vida, por la existencia, por el sustento que nos das, tanto físico como emocional, pero más que nada espiritual, la vida eterna. Como nos has, Señor, traído hacia ti. Eres tú el que merece la honra y la gloria.
el que nos has amado, el que nos ha buscado. Y Señor, una vez más, al empezar este año, nos cometemos a ti, Señor, pidiendo de tu ayuda, de tu dirección, siempre, por medio de tu Espíritu Santo. Padre, también que en esta mañana, Señor, al empezar en este primer domingo de este año 2023, que seas tú, Señor, el que nos esté dirigiendo en este tema tan difícil. Padre, que tu Espíritu Santo nos enseñe a cada uno de nosotros a conforme a tu voluntad, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor. Pedimos por aquellos hermanos enfermos que no han podido estar aquí, Señor, por aquellos que están viajando. Señor, que tú estés con ellos también. Bendícelos, Señor, y regrésalos de nuevo a casa. Y aquellos que están enfermos, que tú los sanes, Padre, que tú seas el que dirija sus vidas, Señor, y que te reconozcan a ti, que ellos puedan ver tu presencia en sus vidas. Padre, oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy, más bien dicho, leí de una historia de 3 hombres que fueron de cacería. Y uno de ellos era un abogado, el otro era un médico y el otro un predicador. Cuando empezaron a salir de cacería, de pronto un venado muy grande que parecía iba a ser un buen premio, un buen venado para cazar en ese ¿cómo decirlo? Pues en esa competición de cacería. Y saltó aquel venado enfrente de ellos y los 3 dispararon al mismo tiempo y cayó el venado. Pero había un problema, que cuando llegaron al venado solo había un agujero de bala. Y no sabían cuál de ellos era el que lo había matado. Decidieron llevarlo pues al centro donde se habían registrado para aquel concurso, ¿verdad? Para aquello que estaban haciendo y con la esperanza que alguien pudiera averiguar quién de los 3 lo había matado para así reclamar el trofeo o el premio que se les daba por el mejor cazador. El agente dijo al ver al venado, dice, es un poco difícil, dice, a veces yo puedo resolver estos problemas. Y luego estuvo haciéndole alguna serie de preguntas a aquellos 3 hombres, mientras él examinaba cuidadosamente aquel venado y finalmente dijo y declaró: yo creo que fue el predicador el que mató a este venado. Asombrados los otros 2 hombres, el abogado y el doctor, le preguntaron a aquel agente o aquel hombre que se encargaba de los concursos, y ¿cómo podía saber usted que fue el predicador el que mató el venado? Y aquel agente se inclinó y señaló la herida y dice: miren aquí, la bala entró por un oído y salió por el otro. Hermanos, para que nosotros podamos entender y saber y creer en la palabra de Dios, tenemos que asegurarnos
Y yo me incluyo ahí mismo. Que las escrituras no solo entren por un oído y salgan por el otro. El apóstol Juan nos ha hablado en estos 5 capítulos de bastante sobre el amor, y al finalizar en este capítulo 5 nos habla de que nosotros podemos estar seguros de nuestra salvación. Es una exhortación final sobre la vida del cristiano que está haciendo aquí el apóstol Juan. Era dado obviamente para el creyente. Y aquí nosotros encontramos consuelo y a la misma vez hay un desafío final en estos versículos que el apóstol Juan nos hace a nosotros. En el versículo 13 de ese capítulo, solo la primera porción dice: estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí, obviamente, que el apóstol Juan está hablando al creyente, aquellos que han creído en el nombre de Cristo para salvación. Aquellos a los que el apóstol Juan escribía originalmente vivían en un mundo que había todo tipo de dificultades para ellos. Pero ellos no eran del mundo. Habían sido apartados para Cristo o por Cristo, aunque ellos enfrentaban muchas adversidades, no estuvieron solos en aquel camino de la fe con Dios. Tenían al Señor caminando con ellos y además se tenían uno al otro. Nosotros hoy en día estamos aproximadamente un par de miles de años de que se escribió esta carta, aproximadamente. Pero es lo mismo, todo esto es cierto tanto como para ellos en aquellos días como para nosotros en nuestros días. Qué privilegio, qué oportunidad de estar agradecidos de haber recibido salvación en el Señor. Debe de dar gozo en nuestras vidas, aquellos que tenemos la misma fe y que somos compañeros en este viaje por este mundo. Debemos estar agradecidos y gozosos. Y continúa el apóstol Juan y dice: estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan no escribía nada más por decir algo. No, él tenía algo que decir. Algo muy importante. En ese tiempo, como quizás hoy en día, había muchos que estaban confundidos. Además, algunos de ellos habían sido engañados, como hoy en día. Y el apóstol Juan quería que aquellos creyentes se establecieran en su fe en Cristo Jesús y estuvieran seguros de lo que ellos creían. Y para que pudieran disfrutar de esa seguridad en el Señor y así de esa manera ser productivos para el Señor. Su fe de aquellos hombres en Cristo resultó en su salvación. No era algo temporal. Su fe en Él
trajo a sus vidas vida eterna. No había ya necesidad de temer a la adversidad en esta vida o a la muerte final de la vida. Estaban seguros en Cristo. Cierto que nosotros tenemos algunos temores como hombre natural que somos en la carne, pero al final sabemos que todos vamos a morir, ¿verdad? Pero podemos estar seguros, dice el apóstol Juan, que su fe en Cristo, usted puede saber ahora mismo, no tal vez que si hago ciertas cosas quizás cuando muera, no, si su fe es genuina y verdadera en Cristo Jesús, usted puede estar seguro que tiene la vida eterna. Nosotros no dependemos ni ellos ni nosotros de nuestras obras o habilidades para asegurar la vida eterna. Es solo fe. No es necesario buscar todas esas filosofías modernas y ¿sabe qué? El mundo no acepta nuestra fe en Cristo por lo general. Pero usted y yo podemos estar seguros de la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz. Se levantó de la tumba triunfante sobre el pecado y la muerte. Él vive, porque Él vive. Tenemos la seguridad de una futura resurrección. Todos los salvos heredarán la vida eterna. Son promesas de Dios. Esto es lo que Juan dice. Puede estar seguro de eso. Yo pensé que qué buena manera de empezar el año, a tener esa seguridad en Cristo Jesús. Nadie de nosotros es perfecto aquí. Y voy a hablar de eso, porque habla de algo bastante difícil. Voy a tratar de cubrirlo lo mejor que pueda. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 1, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. De nuevo, a nuestro estudio, nuestro tema, en el versículo 14 de 1 Juan 5 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Hay varias cositas aquí. El apóstol Juan aseguraba al creyente que la confianza estaba disponible en Cristo. Estamos hablando de la oración. ¿Sabe que el Señor está atento a las oraciones de sus hijos? Y aquí se nos promete que Dios escuchará cuando oremos de acuerdo a su voluntad para nuestras vidas. Y sabe que es algo que nosotros podemos esperar, no que suceda ocasionalmente. Podemos orar con confianza, sabiendo que el Señor escuchará. Él está atento a nosotros, atento a nuestras oraciones. Dios está oyendo. Usted sabe las respuestas a nuestras oraciones. A veces dice sí, a veces dice no. Y a veces dice espera, sabemos eso, ¿verdad? Amén. Versículo 15 dice: y sabemos que Él nos oye cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las bendiciones que le pedimos. Esto es algo que podemos estar seguros que Dios escucha una oración de fe. No solo eso, sino que también no solo la escucha, no solo la oye, sino va a responder, como dije, sí, no, tal vez.
suplir nuestras necesidades cuando oramos de acuerdo a su voluntad para nuestras vidas. Él dijo en una ocasión, el Señor Jesucristo, registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8, dice: pedid y se os dará, buscad y encontrarás, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca entra, y el que llama se le abre. ¿Sabe cuál es la clave aquí en nuestra oración? Orar de acuerdo a la voluntad de Dios, si es lo que Él quiere, si es su voluntad. Cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, nuestros deseos van a ser consistentes con los de Él. En Mateo capítulo 6, una vez más, dice en el versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. La idea es buscar a Dios primero. Muchos de nosotros primero buscamos las cosas materiales, ¿no? Dame un carro nuevo, Señor. Que no quiere, quiero empezar, Señor, tú me des un carro nuevo. El Señor va a dar carros nuevos o va a dar casas nuevas también, y es su voluntad. Pero el corazón debe de estar bien con Dios. Buscarlo primero a Él, darle honra y gloria. Ojalá que este nuevo año empezamos de esa manera, con esa actitud de buscarlo a Él, de glorificarlo a Él. Versículos 16 y 17. Aquí par de versículos han creado mucha conversación, debate durante siglos. Cuando uno lee estos versículos, parece ser que el apóstol Juan está cambiando de pensamiento, entrando en otra cosa, en algo completamente diferente. Pero creo yo que en realidad se relacionan directamente con los versículos que hemos estudiado, que hemos estado hablando. Juan continúa hablando de la oración en la vida de los creyentes, y vamos a ver esto bastante difícil, que les digo que ha causado debates por los siglos, conversaciones, y les voy a dar dos opciones. Y dice aquí: si alguno viere a su hermano, en el versículo 16, en la primera porción, 16a, si le podríamos decir. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y le dará vida por los que pecan, que no sea de muerte. Y sabemos muy bien que todos cometemos pecados, ¿verdad? Creyente o no creyente, cristiano o no cristiano. Mientras nosotros vivamos en este cuerpo, en esta carne, vamos a estar propensos al pecado y al fracaso, de acuerdo a lo que se refiere a las normas, a las reglas que Dios ha establecido. Pero para nosotros, el estar cerca del Señor, el caminar con Él, el estar en comunión con Él, reduce a gran medida nuestra tendencia a pecar. Pero el hecho de que somos pecadores permanece. Todos pecamos. Juan habla aquí de ver a un hermano pecar un pecado que no es de muerte, y la responsabilidad que tenemos de orar por tal persona.
cristianos nosotros tenemos que sentir esa gran necesidad de orar unos por otros. Debemos de hacerlo. Yo no seré juzgado por las acciones de otros y tampoco usted. Pero una obligación que tenemos es de orar unos por otros. Si vemos a un hermano involucrado en un pecado voluntario, tenemos la responsabilidad de orar por él, clamando a Dios por él. Sigue continuando hablando de la oración. Yo creo que ya hemos entendido que este es un tema muy delicado. Estamos conscientes de esa necesidad de orar, de importancia de orar por los demás también, no solo por nosotros, sino por los demás. Hay una tremenda necesidad de aquellos que oran en nuestros días. Mucha gente tiende a chismear acerca de otros que están involucrados en pecados, que son conocidos, ¿verdad? Abiertos. Y hoy en día, quizás, yo no sé en aquellos días, pero evidentemente que el apóstol Juan aborda este tema. Pero sabemos que hoy la gente ofrece o hace mucha condenación sobre un hombre o una mujer que está en pecado. Critica, chismea, condena. No, yo no digo que todos, pero hay una gran tendencia a hacerse eso. ¿Y sabe qué? Me temo que muchos de nosotros somos débiles en orar, en la oración. No estamos instruidos para asegurarnos de que la comunidad sepa del fracaso de un hermano nuestro, que la Biblia nos dice, asegúrese que todos los demás sepan cómo ha caído el hermano, cómo ha pecado. Y muchos hacemos eso. No es eso lo que se nos pide, sino que orar. No se nos pide, no se espera de nosotros que los condenemos públicamente. Se espera que oremos por ellos y deseemos su restauración. Palabras muy grandes. Gálatas 6:1, mira lo que el apóstol Pablo dice acerca de esto. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí la palabra de restaurar habla como si hubiera un hueso roto, ¿verdad? Cuando uno se quiebra un hueso en una pierna, en un brazo, el doctor no va a tratar de amputárselo inmediatamente. La idea es de volverlo a ensamblar, ¿verdad? Y que sane, que se restaure. Eso es lo que está hablando el apóstol Juan, pienso yo. Es decir, para que vuelva de nuevo a aquel brazo, aquella pierna, hablando en el cuerpo de Cristo, para que sea sanado y pueda ser útil para el servicio del Señor. Se espera que nosotros oremos por arrepentimiento y el perdón de aquellos que han pecado y que no han dado el blanco, ¿verdad? Es seguir a las cosas de Dios. Versículo 16, 17 dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado, no sea de muerte, pedirá y le dará
vida para los que pecan no sean de muerte. Hay un pecado de muerte. No digo que oren por él. Toda injusticia es pecado y un pecado que no es de muerte. Es bien interesante aquí. Pecado no de muerte, pecado de muerte. Yo sé que hay muchos predicadores que han hablado fuertemente y muchas veces sin tener cuidado. Yo pienso que debo de ser prudente aquí. Yo no pretendo conocer todo. Hay cosas que la Biblia es clara. Y hay otros que tenemos más, podemos hablar más al respecto. Pero lo que podemos entender claramente ahí, que usted puede saber hoy en día que es salvo en Cristo Jesús. Pero de aquí habla de un pecado, habla de orar. Y les voy a dar las dos opciones que están disponibles. Toda injusticia, declara Juan, que es pecado. En cualquier cosa que nos involucremos, ya sea de pensamiento, palabra o de acción, en contra del Señor y su justicia, es pecado. Pero aquí Juan habla del pecado de muerte y el pecado que no es de muerte. Ahora, sabemos que la muerte es el resultado final del pecado. El pecado, cuando es consumado, da luz a la muerte. Pero pausemos, vamos a ver de qué está hablando aquí Juan. Les decía que, por lo que leo yo, aparentemente, en aquellos días de Juan, la gente estaba muy familiarizados con lo que el apóstol Juan tenía en mente, porque el apóstol Juan aquí no define de tal pecado de una manera particular, de una manera clara, ¿verdad? Así es que no tenemos una definición absoluta a qué pecado se refiere el apóstol Juan. Y como decía, tenemos que ser prudentes o no ser dogmáticos aquí, ¿verdad? Alguien que lo cree así y no cambia, que no es inflexible. Hay un par de circunstancias que encajan bíblicamente. En primer lugar, Juan podía estar refiriéndose a aquellos que niegan al Señor en la salvación, rechazando su gracia y perdón a través de la dirección del Espíritu. El Señor dijo en Mateo capítulo 12, Él escribe esto, palabras del Señor en Mateo capítulo 12, versículos 31 al 32, por lo cual os digo que toda clase de pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada a los hombres. Versículo 32, y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este mundo ni en el venidero. Eso lo dijo el Señor. Esto es a lo que se refiere al pecado imperdonable. Obviamente que es rechazar la oferta de misericordia de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando una persona no cree, no puede ser perdonada. Cuando Él no lo acepta como su Señor y su Salvador y se arrepiente de sus pecados, ¿cómo puede ser perdonado? La salvación está disponible para todos, pero no todos la aceptan. No todos la reciben, la rechazan y la niegan una y otra vez y otra vez.
¿Y sabe qué? Es el Espíritu Santo orando. Esas cosas son cuando el Espíritu Santo está trabajando y nos está llamando y nos está hablando y nos está tocando y nos pone cosas aquí, nos pone cosas allá. Y hay gente que dice, no, yo no quiero nada con eso. Es terrible. Pero mucha gente dirá, sí, Señor, me arrepiento de mis pecados y te acepto como mi Salvador. Y yo me canso de decirle que nuestro Señor es un caballero. Él no se forza en nadie. Y al no poder ser perdonados en la muerte eterna. Y eso es por su propia decisión. Nadie podrá decir, me engañaron. No. Aquella persona se negó una tras otra vez de recibir ese regalo de Dios. Y esto entiendo yo, permítame decirle que es mi opinión. No indica que no debemos orar por aquellos que no conocen al Señor o tratar de alcanzarlos. No es lo que está diciendo aquí. Pero sí confiesa que Dios no va a pasar por alto el rechazo de su Hijo y de su salvación. Un día. Una vez que alguien atraviesa las puertas de la muerte, su destino eterno está establecido para siempre. El libro de Hebreos nos dice que está establecido para que un día el hombre muera y luego viene el juicio. Muchos de nosotros no saben cuándo voy a morir. Quizás algunos puedan saber que si tienes cáncer te queda tanto tiempo de vida. Pero en lo general la mayor gente vive como si nada. Y sabemos que vamos a morir. Porque las estadísticas nos enseñan que 10 de 10 mueren. Pero no queremos pensar en eso. Una vez que sucede esto, la muerte, nuestras oraciones no van a alterar o cambiar eso. No hay tal cosa que uno puede orar por otra persona para que pueda ya entrar a la vida eterna. Él ha hecho su decisión. Nadie más la puede hacer por él, o por mí, por ustedes, por nosotros. Todos somos responsables de nuestras vidas. La otra posibilidad de lo que está hablando, estamos hablando del pecado de muerte y de no de muerte, ¿verdad? La posibilidad de que aquellos que son cristianos y están viviendo en un pecado habitual y no quieren arrepentirse. Y le voy a decir esto, no nos gusta pensar en estos términos de esta manera, ¿verdad? Pero es posible que una persona pueda cruzar la línea del pecado y llegar a una tumba tempranera, por decirlo así. ¿Y sabe cómo podemos saber estas cosas? Hay escritura para esto. En Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, de los versículos de 1 al 11, nos habla de Ananías y Zafira en el comienzo de la iglesia primitiva. Ellos mintieron acerca del dinero que habían recibido y trataron de engañar a la iglesia. Y yo pienso que esto resultó en una muerte prematura para los dos. Miren, gracias a Dios que Dios no está lidiando con nosotros como lo hizo en esos días. Sino cuántos de nosotros hubiéramos caído como moscas. Pero hay tal cosa que Dios dice hasta aquí. No estamos hablando de que pierda su salvación.
estamos hablando de que Dios puede quitarnos la vida de una manera radical, temprana, por nuestra terquedad, nuestro pecado habitual, constante, consciente, a sabiendas. Cuando hacemos la comunión, el apóstol Pablo nos habla en 1 Corintios capítulo 11, después de los versículos de la comunión, y dice de tomando la cena de una manera indigna. Dice que muchos duermen, muchos mueren por eso. Yo no puedo juzgar a nadie, pero Dios sabe el corazón de cada uno de nosotros. Así es. Es posible involucrarse en ese pecado por tanto tiempo que Dios llama a un creyente a casa a través de su muerte. Y quizás pudiéramos decir una muerte prematura. Cuando una persona ha cruzado una línea con Dios, ya no hay necesidad de orar por un resultado diferente. Esa es la opción que se nos da. Juan no está diciendo que no debemos de orar, no nos está desalentando en la oración, deberíamos de orar. O sea, mire, quiero que quede claro que nosotros no somos Dios y nunca sabremos cuándo viene esa oportunidad que una alma perdida o un creyente ha cruzado la línea con Dios. Solo Él lo sabe. Nosotros debemos de orar continuamente por los que nos rodean. Debemos de sentirnos agobiados por la necesidad de los perdidos. Mire, mientras haya aliento en la vida de una persona, hay esperanza. Podemos orar por ellos. Y podemos compartir con ellos. Y aunque ellos no quieran o no crean, eso no impide que nosotros oremos por ellos. Estamos hablando de oración y estamos hablando del pecado de vida y el pecado de muerte. Mientras aquella persona viva, hay una oportunidad para arrepentimiento y restauración del compañerismo, es decir, de aquellos que son cristianos. Pero una cosa es cierto, que toda injusticia es pecado, todo. Aquí, este pasaje creo que nos revela una advertencia muy fuerte con respecto al pecado, muy severa. Dios no está complacido con el pecado. Él no puede tolerar el pecado ni tener comunión con Él en lo absoluto. Envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz por el pecado. Y Él nunca le hará caso al pecado ni lo pasará por alto. Muy peligroso para el creyente meterse en esas cosas. Oremos por aquellos que están involucrados en el pecado. Y nosotros también tenemos que tener cuidado con nuestros propios pecados. Conclusión, quiero terminar. Pensaba que iba a terminar más temprano. El tema es fuerte y no voy a terminar todo como quisiera porque tenemos la comunión. Les decía que puede ser, Juan no es específico que diga este pecado. Yo no puedo ser tan, ¿cómo decirlo?, opinador que diga de esta forma, pero estoy dando lo que
explicaciones que se han dado. Creo que este es un tema bien fuerte. La seguridad es que nosotros, es lo que nos está diciendo, que tenemos que tener cuidado. Eso tenemos que verlo por seguro. Ojalá que el siguiente domingo podamos terminar con este versículo. Pero hemos leído, Dios ha traído por medio de su escritura mucho consuelo. Pero a la misma vez, una convicción, como por falta de mejores palabras, que nos da lección, aleccionadora, dicen por ahí. Deberíamos de gozarnos por lo que tenemos en Cristo. Su salvación está segura en Él. Mi salvación. Pero nos hace ver que el pecado trae consecuencias y que el Señor no está contento con eso. Y nosotros como cristianos debemos de buscar vivir una vida recta ante el Señor, evitando el pecado a toda costa. Y estamos en una obligación, estamos obligados a orar por aquellos que han tropezado y que han caído o están atados al pecado. Permítame preguntar, ¿qué necesidad hay en su vida? ¿Qué necesidad hay en nuestras vidas? ¿Hay pecado que necesita ser confesado antes de que tengamos la Santa Cena? Debemos de hacerlo de Él. Quizás usted se sienta agobiado por la condición de otra persona. Le duele, le pesa ver eso en otro hermano, en otra hermana. O quizás le ha revelado a usted el Espíritu Santo su gran necesidad de salvación. Todo esto es muy serio. Y esto merece nuestra atención. Cualquiera que sea nuestra necesidad de esas 4 cosas que dije, debemos buscar al Señor. Ya sea que tenemos necesidades en nuestras vidas fuertes. Quizás hay pecado en nuestras vidas que necesita ser confesado delante de Dios. O quizás nos pesa, nos duele el pecado de otro y que tenemos que orar por él. O quizás hoy mismo el Espíritu nos dice: tú me necesitas a mí. Amén. Y esto es muy serio. Todos debemos de buscar al Señor. Él, solo Él, proveyó la expiación por el pecado. Y solo Él, hablo de Jesús, Cristo, nadie más, porque al final habla de los ídolos. Solo Él puede salvar y perdonar. Amén. Solo Cristo. El apóstol Pablo, por cerrando, ya dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, la paga de mi pecado, yo debería morir por mi pecado. Pero la dádiva, es decir, el regalo, el don que Dios nos da, es la vida eterna en Cristo. Yo merecía la muerte, pero ahora Juan dice que puedo estar seguro de mi fe en Cristo, de que mi vida está asegurada para siempre. El
apóstol Pablo una vez más en Romanos, pero esta vez en el capítulo 3. Les acabo de leer Romanos 6:23, donde dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice Pablo. En Romanos capítulo 3, versículo 23 nos lo dice de otra manera aún más clara de todo lo que hemos estado hablando esta mañana. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quienes puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Wow. Todos. Justificación, justo. Está bien con Dios. Yo por mí no tengo nada justo, pero Él es el que me hace justo. Por mi fe en Él, nuestra fe, su fe en Él, es lo que Él justifica. Y dice que lo ha hecho por medio de su sangre, para justificarnos. Y un día Él puede decir: Padre, este es mío, yo pagué por Él. Yo derramé mi sangre por Él. Y Él creyó en mí. Amén. ¿Verdad? Qué hermoso eso. Padre, te damos gracias en esta mañana, que a pesar de estos dos versículos que hemos leído de el pecado de muerte y el pecado no de muerte, te damos gracias que podemos entender que, Señor, tú eres el único que nos puede rescatar de cualquier pecado. Tu palabra nos dice que todos hemos fallado, que todos hemos pecado, que no hay ni siquiera uno que diga que es justo, que todos hemos fallado, ¿no? Es decir, a la manera que tú originalmente deseas que viviéramos, y nos hemos descarriado, hemos vivido de acuerdo a nuestra voluntad, a nuestra manera de pensar, a nuestra filosofía y no la tuya. Padre, te damos gracias que podemos encontrar paz ahora en la fe en Cristo Jesús, que tú has hecho posible, Jesucristo, que nosotros podamos ser hechos justos por nuestra fe en ti, por la fe en creer que tú has venido a este mundo para pagar por nuestros pecados y que fuiste a la cruz y derramaste tu sangre por mí, por nosotros. Gracias te damos, Padre, que conforme, Señor, en un momento más, que se reparten los elementos, Señor, que pudiéramos pensar o orar íntimamente y decir: Señor, yo te necesito para salvación. Señor, tu palabra es fuerte, segura y verdadera, que me ha dado convicción, y yo quiero venir a tus pies. Yo quiero darte mi vida, Señor. Me entrego a ti. Pido, Señor, por perdón por mis pecados y por tu Espíritu que venga a mi vida y me cambie, me dé una nueva vida. Y para aquellos que tenemos que confesar algún pecado, podríamos decir: Señor, perdóname, he estado fallándote. Dame, Señor, la fuerza, la fortaleza para seguirte, para hacer las cosas rectas como tú deseas. Yo no puedo en mis propias fuerzas. O quizás también estamos orando por otros. Yo creo que podemos decir: Señor, yo oro por este familiar mío. Padre, que tú, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, lo toques o la toques, o aquel amigo, aquel familiar, aquel vecino,
ser tú, Señor, el que obres en su vida y lo traigas a tus pies para salvación. Padre, pedimos que podamos continuar en tus caminos en este nuevo año, Señor. Al mirar, Señor, teniendo nuestros ojos puestos en Cristo, nuestros ojos, Señor, fijos en ti. Pedimos, Señor, que el empezar de cada año, Señor, sea para gloria y honra tuya. Perdónanos de nuestras faltas y nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, por este conocimiento que nos has dado de la vida eterna y que podemos estar seguros hoy mismo que estaremos contigo para siempre. Padre, gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.